Es un mensaje eterno, es un mensaje grande. Cuando vamos a la Biblia, encontramos este mensaje que es el centro de todo. ¿Qué se necesitó para matar al Señor Jesucristo? ¿Una cruz? ¿Clavijas? Que era un clavo más grande que el que conocemos. ¿Un látigo? ¿Qué más se necesitó? ¿Una corona? Se necesitó instrumentos tan atroces para matar a Jesucristo. Hoy responderemos, y la Biblia siempre responderá de esta manera, pero quiero basarme en Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado entre los hombres, varón de dolores. Señor, en esta mañana, Señor, quiero poner, Señor, a todos los hermanos, todos los amigos, delante de la cruz, el lugar más especial, el lugar más precioso, un lugar donde mataron a nuestro Señor, un lugar de salvación, un lugar de poder, un lugar de esperanza, un lugar, Señor, donde todo el mundo puede ser salvado. Pues aquí estamos, Señor, una vez hablando sobre el gran mensaje del Evangelio en la cruz del Calvario. Aquí estamos hoy, Señor, en el Gólgota. Aquí estamos, Señor, en el lugar donde el día se puso oscuro. Pues aquí, Señor, estamos para hablar de tu Hijo, en el cual tú entregaste una vez y para siempre. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay varios puntos de vista, varios testigos en este evento tan importante. Recuerden que Jesús viene ya desde Getsemaní, entregando su vida, ya sus emociones como hombre. Recuerden, nunca dejó de ser Dios, pero fue un hombre. Él sufrió lo oprobio y estaba allí en Getsemaní. Y de Getsemaní pasa a juicio uno a cada uno de esas personas, caminando en lugares y yendo donde personas, donde por mucho tiempo lo conocían a distancia, pero ya lo tenían cerca. Pero si vemos el punto de vista para el judío o gentil, en los tiempos de Jesús, todo el pueblo, ese lugar de la cruz, cuando llegaban al Gólgota, y cuando llegaban y veían la cruz, era un instrumento de vergüenza pública. Para el romano, aquel que estaba conquistando a los que estaban en ese lugar, era un instrumento de muerte progresiva, era un instrumento de ejecución efectiva, tanto que se había transformado en un arte para ellos. Para la historia se divide en dos: el momento cero, antes de y después de. Asimismo es para nosotros los creyentes la cruz en nuestra vida. Pero para los supersticiosos se convierte en un amuleto de buena suerte y al final de cuentas no sirve un amuleto. Pero para los creyentes, los hijos de Dios, se convierte en el instrumento de salvación. Para los presentes durante esta muerte, su significado y puntos de vista fueron diferentes o variados. Encontramos estos puntos de vista: el de Pilato, el de las autoridades, el de los soldados. El de Pilato fue silenciar a un hombre cuyas ideas habían incitado a la multitud a rebelarse. Aunque él quiso soltarlo más de 3 veces y no pudo, aunque lo intentó. La historia secular muestra que él era un hombre cruel. Pilato era un hombre cruel, despiadado y totalmente insensible al sentido moral de los demás. Pero estaba delante de Jesús el Maestro. Y algo
veía algo diferente en él. A Pilato le trajeron 3 falsas acusaciones, dice en Lucas. Lucas 23, versículo 2, dice las 3 acusaciones. Cuando hacemos un paralelo entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cuando encuentra los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente de esas comparaciones de los evangelios, solamente uno muestra esas 3 acusaciones. Lucas capítulo 23, versículo 2 dice: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Primera acusación, que Jesús era un revolucionario. Dice, pervierte a la nación. Pervierte a la nación. Cuando levantaba al caído, cuando le quitaba la ceguedad al que estaba ciego y podía ver, al que estaba desvalido lo levantaba, al que tenía hambre le daba de comer. Pero bueno, la acusación 2, que Jesús incitaba al pueblo a no pagar los impuestos, prohíbe dar tributo a César. Tercera acusación, que Jesús clamaba ser un rey que se ponía a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bueno, de las autoridades de la nación judía, ese punto de vista es de una cuestión de conveniencia, que este hombre fuese sacrificado para que sus enseñanzas no provocaran la ira del imperio romano sobre la comunidad judía y callarlo, porque lo estaban opacando y dando a conocer lo que eran ellos. De los soldados, punto de vista de los soldados que asistieron a la muerte, era un trabajo más, un día normal para ellos. Por si hubiera estado allí, si fuésemos nosotros, testigos nosotros, oculares, ¿quién hubiera sido capaz de discernir lo que estaba viendo en ese momento? Era una transacción de valor celestial, lo que estaba viendo en el pago de rescate, la satisfacción que fue hecha por la santidad de Dios y la justicia de Dios. Esto no había sido tan evidente para cualquier observador o testigo ocular. Una vez más, alguien montado en la cruz para ser asesinado. A pesar de estos puntos de vista, encontramos 3 clases de personas en la cruz. Y no es de extrañarse que todavía encontramos a esta serie de personas. Apatía. Mateo 27:36 dice, sentados. Cuando estaba la cruz allí y el maestro en la cruz, había un grupo de personas que sentadas. No se sabe si estaban lejos, estaban cerca, pero dice Mateo 27:36, dice, sentados le guardaban allí. Apatía. ¿Cuántas personas están delante de la cruz con apatía? Como si eso no tuviese valor. Como si eso no tuviese algo de importancia para tu vida. Pero también encontramos otro segundo grupo de personas. Marcos capítulo 15, versículo 29. Y es pasando. Antipatía. Y lo que pasaba le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, ¿por qué no te salvas? Sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz, dice el texto bíblico. Apatía delante de la cruz, pero también hay un grupo de personas todavía que tienen antipatía delante de la cruz. Pasan y vemos un grupo de personas, ideologías y pensamientos delante de este evento tan importante. Pero hay un tercer grupo, es el grupo que está cerca, simpatía. Juan capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En Juan da a conocer las mujeres,
cerca. Recuerden, cerca de la cruz encontramos esta clase de personas: apatía, antipatía y simpatía. ¿Qué grupo de personas estás? La iglesia está en la simpatía, está cerca. Conoce que ese es un lugar importante, un lugar que era necesario, un lugar que debía morir nuestro Señor por ti y por mí. Además, vamos a un punto de vista teológico. En cuanto a la expiación, tiene 3 aspectos: era objetiva, vicaria, pasiva y activa. En la primera es objetiva porque se dirige a la persona a la que se aplica, es decir, la expiación es hecha para propiciar a Dios y reconciliar con el pecador. Dios no satisface al pecador con la expiación, sino que Dios es el que es satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Es vicaria porque el hombre pecador le debe a Dios y debe hacer una reparación. Aquí Dios, que es el ofendido, es el que proporciona la expiación vicaria en la persona de Cristo. Dios es el ofendido, y a pesar que es el ofendido, entrega a su Hijo, su único Hijo. En cuanto a la expiación, incluye la obediencia pasiva y activa de Cristo. La activa consiste en la obediencia del Señor, en la exigencia de la ley y en su cumplimiento perfecto. La pasiva es aquella que se cumplió cuando Jesús pagó el castigo del pecado mediante su padecimiento sin muerte. ¿No escucharon cuando decía Ramón en el mensaje, prensa de aceite? Para prensar debía haber un peso grande para que la uva pudiese dar jugo. Ese peso grande que sintió Jesús para que hubiese sangre fue el peso de tu pecado y mi pecado. ¿Cuánto pesa el pecado para que pudiese aplastar a mi Señor? ¿Cuánto pesa el pecado? El pecado pesa. Jesús sufrió lo que podríamos nosotros decir en la actualidad estrés, pero fue un estrés emocional de ser abandonado por sus discípulos en los momentos más cruciales. ¿Qué tal cuando uno de los discípulos se acerca y le da un beso en la mejilla? Claro, tiempo antes Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Él sale. Pero después, cuando va en ese momento, en otro tiempo, en otro momento, Él se aparece con los soldados, se acerca a Jesús y le da un beso. ¡Qué beso más traicionero! Jesús sufrió una severa golpiza en la casa del sumo sacerdote. Lo dijo Eliú, o el mensaje del domingo pasado. Jesús sufrió una noche sin dormir. Jesús sufrió al ser forzado a caminar más de 2,5 millas. Todos esos factores hicieron que Jesús estuviera especialmente vulnerable a los efectos del castigo romano. ¿Qué dice Isaías 53:5? El herido fue. El mismo Isaías, pero en el capítulo 50, versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridos. Dice el capítulo 53, versículo 3, varón de dolores. ¿Qué dolores tuvo Jesús? ¿Qué clase de heridas? Tuvo heridas contusa, lacerada, penetrada, perforada, incisa y clavado. Contusa es la herida causada por un instrumento embotado, duro, el golpe de una vara.
con vara herirá en la mejilla al juez de Israel. Dice en Miqueas capítulo 5 versículo 1. Siendo una profecía, se aplica en Mateo 27:30. Tomaban la caña y le golpeaban, no solamente una vez, le golpeaban en la cabeza. Contusa, ¿verdad? Ahora vamos, lacerada. Eso es una herida causada con un instrumento cortante. El desgarro de los tejidos entre el azote y el flagelo fue un arte para ellos, un arte aterrador desarrollado por los romanos, y era llamado el látigo. El objetivo de la flagelación era debilitar a la víctima hasta el estado justo antes de colapsar y morir. Era utilizado 2, para castigar a los prisioneros. 3, para obtener confesiones de crímenes de lo mismo. Pero ¿qué crimen había hecho? Dice, ni aun su boca abrió. Conforme los soldados romanos golpeaban repetidamente las espaldas de las víctimas con toda su fuerza, las bolas de acero causarían contusiones profundas, y las puntas de los cueros y los huesos afilados cortarían la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, mientras continuaban la flagelación, las cuales a ellos les encantaba, las laceraciones desgarrarían los músculos esqueléticos subyacentes y producirían cintas temblorosas de carnes sangrantes. El dolor y la pérdida de sangre generalmente prevalecían en el escenario para un shock circulatorio. La cantidad de sangre que se perdía podía determinar cuánto tiempo la víctima podía sobrevivir antes de la cruz. Eso lo dijo Edward, un investigador. Dice Salmo capítulo 129:3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Desde el cuello de la espalda, bajando hasta el extremo más abajo de la espalda. Su espalda estaba abierta, heridas abiertas. Un hombre herido de esta manera. Pero además de eso, de sus heridas, de esta manera, había una herida penetrada. Esta es la herida profunda causada por una punta aguda. La corona de espinas había producido heridas penetrantes, púas de 13 centímetros aproximadamente. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y esa corona es de burla, como también el manto rojo, como también escupirlo, como también burlarse de que era el rey de los judíos. Otra herida también perforada. Esta es la herida causada, como dice el término, a traspasar, como dice el Salmo 22, versículo 16. Perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies con clavija, no con clavos. Otra herida, incisa. Esta herida que produce el filo agudo. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Otra herida, y la que común conocemos, clavado, sus manos y sus pies. La crucifixión estaba diseñada para que la víctima muriera públicamente, lentamente y con un gran dolor y además humillación. Jesús fue puesto en medio de la humanidad. Jesús nunca se distanció de los hombres comunes y libremente interactuó con los que consideraba grandes hombres. Desde su encarnación a lo largo de toda su vida vivió como uno de nosotros. Jesús murió entre hombres y mujeres, judíos y gentiles, ricos y pobres, clase alta y sin clase, los educados y los no educados, los religiosos y los seculares, los culpables y los inocentes, los que fueron conmovidos profundamente y los que no fueron y fueron indiferentes, los que lo odiaron, y al final de cuentas había un grupo que lo amaba.
todo fue consumado, pagado en su totalidad, logrado. Los tipos, promesas y profecías se consumaron. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio se consumaron. Su obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás y el pecado y la muerte fueron consumados. Por eso Él dice, tetelestai, consumado es. En la eternidad pasada, si se puede decir de eso, si hablando de la eternidad, para que podamos entenderlo un poco, ¿verdad? Dios planeó la salvación de la humanidad, cuya creación y caída no era todavía una realidad en el tiempo. Después de la creación y caída de ellos, en un momento perfecto y adecuado de la historia humana, Cristo vino al mundo para llevar a cabo este plan divino. Todo el universo apunta hacia el Salvador. Todo principio, toda promesa, toda verdad es la palabra de Dios. Tiene valor únicamente según se relaciona con la persona de Cristo y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que en Colosenses dice que Él es la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él estuvo en medio de los hombres. En un instante preciso, en el tiempo se hizo y siempre será hombre hacia el final del primer siglo, en una época cuando la doctrina tanto de la deidad como de la humanidad de Cristo Jesús eran atacadas, y el apóstol Juan escribió para aclarar la confusión sobre quién era Jesús. Mateo quiere dar a conocer quién era Jesús. Como se dijo al principio, la esencia de la cruz contiene estos tres elementos: sustitución, penalidad y satisfacción. La cruz tiene su gloria y es el Hijo del Hombre, dice en Juan 12:23, el Hijo del Hombre sea glorificado. La cruz y la bendición, dice, y el grano de trigo, ¿qué tenía que hacer? Debía morir para dar mucho fruto. La cruz y el discipulado, el que ama su vida la perderá. La cruz y el sufrimiento, ahora está turbada mi alma. La cruz y la atracción, y yo si fuere levantado, a todos atraeré. La cruz y la condenación, ahora el juicio de este mundo. La cruz y la expulsión, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Está alegre Dios que dé este mensaje en esta mañana? Sí. ¿Está rabioso Satanás porque de este mensaje? Sí. Él no le encanta el mensaje de la cruz, porque es el mensaje de la salvación. Es allí donde fue derrotado, donde utilizaba a todas las personas que estaban alrededor para que nada ocurriera en el momento de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa la cruz? Bájate y creeremos en ti. Eso no es burla. Si Jesús se bajaba de la cruz, no podíamos ser salvos. Si Jesús se bajaba de la cruz, entonces mis pecados no podían ser perdonados. Y nadie más podía reemplazarlo. Solamente Jesús podía morir por mí. Él no se bajó por amor a ti y por amor a mí. Has escuchado muchas veces las 7 palabras, ¿verdad? Pues entonces también has escuchado la frase: toma tu cruz y sígueme. Pues lo daré a conocer qué es tomar tu cruz. La primera frase: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Tomar tu cruz es
perdonar a otros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Tomar tu cruz es alcanzar a otros. Dice, atiende las necesidades de otra mujer. He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta frase, entender la seriedad del pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta frase, depender de otros. Jesús dice, tengo sed. La sexta frase, terminar lo que se comienza. Jesús dice, consumado es. Fue la penúltima palabra, no fue la última. La séptima frase, encomendarse a Dios. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Qué es tomar tu cruz? Toma tu cruz y sígueme. Lo dijo Jesús. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar tu cruz? Lo acabo de decir. Perdonar a otros. Alcanzar a otros. Atiende las necesidades de otros. Entender la seriedad del pecado. Depender de otros. Terminar lo que se comienza. Y encomienda a Dios todo. Y si es que este caso, encomienda a Dios tu corazón, tu vida a Él. En la cruz encontramos, por último, en el mensaje, malas noticias, encontramos buenas noticias y también encontramos doctrina. ¿Qué doctrina? Expiación, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación, propiciación. ¿Cuáles son las malas noticias? Encontramos que somos, ¿qué? Pecador, culpable, muerto, sucio, esclavo, enemigo y la ira contra nosotros. ¿Cuáles son las buenas noticias que tanto debes escuchar? Porque cuando eres pecador, Dios te perdona. Porque cuando eres culpable, Dios te hace inocente. Porque cuando ya eres muerto, inerte, Dios te da vida. Que cuando estás sucio, inadecuado, Dios te pone limpio. Que cuando eres esclavo, el Señor te hace libre, paga la deuda por ti. Cuando eres enemigo, te hace amigo. Y cuando tienes esa ira encima de ti, muere por ti y por mí y nos da amor. ¿Quieres esas buenas noticias? Pues ponte delante de la cruz. Deja orar a Dios en tu vida. No se lo impidas. Él quiere hacer algo grande en tu vida. Transformarte a la medida de Jesucristo. Pero recuerda, mira la cruz. Él murió por ti y por mí. Sus manos, las manos más preciosas que sanaron, fueron clavadas. Los pies que anduvieron en este mundo tan sucio, anduvo en lugares para sanar y curar. Y en esa cabeza de Jesús solamente había amor. Y le habían puesto la corona. Y quisieron traspasarlo en sus costillas. No lo mataron. Él mismo se entregó. El pecado era tan pesado que la prensa de aceite había llegado a su fin. Y Él dijo, tetelestai. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Él? Lo único que tienes que hacer es, Señor, ven a mí. Y conozco que tú muriste por mí, siendo yo un pecador sucio. Ven a mi vida, transfórmame. Aquí estoy a los pies de la cruz. Ven y transforme una vez y para siempre.
Reconozco que Jesús es mi Salvador. Quiero que mi vida sea una semana santa siempre. Reconozco que su sangre me ha limpiado de todo pecado. Y si tú le dices eso, tu vida cambiará y será transformada. Dios te bendiga.